Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, últimos tiempos, dicen algunos, tiempos peligrosos, y como iglesia del Señor debemos de sentirnos privilegiados de que Él nos llamó, de que somos su pueblo, somos sus hijos, que Dios nos escogió, y de toda la humanidad hay un remanente. Usted y yo hemos sido llamados y escogidos para ser hijos de Dios, y eso es algo tan maravilloso, hermanos, es algo tan grande que cuando uno, en otra ocasión les decía yo, cuando uno levantó la mano y aceptó al Señor, no sabía el paquete que incluía, ¿verdad? Ignorantemente, hasta cierto punto, uno creyó, bueno, en la salvación, el ser librado de las garras del infierno, el ser librado de una condenación eterna. Pero no solo abarcaba el ser librado sino que la bendición de que se obtiene la salvación, que se obtiene la justificación. O sea, la justificación es de que aquella alma llena de pecados, conciencias cargadas de culpa, corazones llenos de pecado, Cristo lo borra. Y en ese momento de fe, borrón y cuenta nueva, Dios quitó la culpabilidad, Dios quitó todo. Entonces nos justificó y nos presenta justos ante nuestro Padre. Entonces, por fe recibimos esa, la justificación. Nos presentó justos aunque no lo éramos ni lo somos solamente en Cristo. En Cristo sí alcanzamos la justificación. Pero aparte de eso, hermanos, Dios nos adoptó. No merecíamos, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero Cristo Jesús hizo posible ese puente, y el Padre Celestial nos adoptó. Usted y yo adquirimos una nueva identidad: ser hijos de Dios, la identidad cristiana. Y en ese mismo acto de fe, Dios nos santificó. Ocurrió la primera, ahí en la, ¿cómo es? Santificación inicial le llaman. Entonces, ahí alcanzamos. Entonces, qué maravilloso es, porque conforme el tiempo uno nos damos cuenta que no solo era el aceptar a Cristo, uno se hace como el rogado, los que no han aceptado al Señor, y es al contrario, es Cristo el que nos está dando la adopción. Él es el que nos está aceptando a través de Jesucristo. Pero hoy, hermanos, el tema es la identidad cristiana. Hoy, en tiempos actuales, estamos viviendo una era tecnológica, avance científico. En otras ocasiones les dije que el avance científico y tecnológico está tan rápido que cada 2 años se actualiza, se modifica. O sea, damos un proceso tan acelerado que antes, para ver unos inventos, tendrían que esperarse 100 años, más atrás 500 años, para ver cómo después fue décadas, que la década de los 80, la década de los 90, de ahí para acá, cómo fue cambiando. Y ya de la era del internet, las redes, las telecomunicaciones, todo está tan acelerado que hoy es cada 2 años. Y eso, hermanos, hace que tengamos una multicultura, le llaman. Antes, ¿cómo es que uno iba a conocer todas las costumbres orientales o de la India, hoy de todo el mundo? Uno sabe cómo son las culturas, pero antes se mira que las tradiciones y la forma de cómo la sociedad pues funcionaba es que si un padre era carpintero, el hijo iba a ser carpintero,
iba a aprender el oficio. Y así, bueno, aún en los tiempos de Jesús, el Señor Jesucristo fue carpintero porque José era carpintero. Hoy no, hermanos. Cada vez está más difícil porque todas esas sociedades multicultural influyen. Y ahora no se llama de legados, se llama hoy se habla de influencers. Hoy se habla de cómo influye este tipo de multicultura que tenemos y hace pues cosas diferentes. Hoy se habla de noviazgos por internet, hoy se habla de matrimonios a distancia. ¿Cómo? Y eso uno le dice, y esto pues contrario a la lógica, ¿cómo es que sin contacto físico, sin nada, eso funciona? Lo cierto es que existe y hay, y no solo allá en las ciudades, en nuestros pueblos hay noviazgos así. En todo el mundo ya se ha influenciado tanto, creando un montón de nuevos, dejando las tradiciones, dejando la moral, la ética, y tomando estilos de vida con patrones y conductas inmorales. Tomando, hermanos, eso lo que hace es cada día distanciar a las personas. Y lo que estamos viendo, hermanos, es una crisis de identidad. Estamos viendo que la gente no se está identificando, y eso es peligroso. El amor se enfría y trae crisis. La ausencia de amor. Dios es amor. La ausencia de Dios es la raíz de todos los problemas. Y miremos qué nos dice. Vamos, bueno, el texto ya lo leímos. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Juan 3:1. Amén. Ahí está en la pantalla, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren, solo así, qué maravilloso. El apóstol Juan nos dice: mirad, dice al pueblo de Dios, a nosotros. ¿Cuál es una forma de resaltar cuál amor, la esencia de Dios, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Llamados hijos de Dios, la esencia, la identidad, usted y yo. Qué bonito, hermanos, ser hechos hijos de Dios. Dios nos llama, somos llamados hijos de Dios, hijas de Dios, todos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Toda aquella persona, el mundo, con sus corrientes, va a estar contrario a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a identificar como cristiano o va a tratar de querer agradar a los grupos, a las presiones, a lo que la corriente de este mundo dice? Hoy estamos viendo, hermanos, y uno de un rato para otro ve cómo surgen nuevos grupos sociales y están en crisis, y aún las personas, la iglesia entra en ¿qué tanto influye? Entra en desacuerdos, entra en qué. Ustedes saben, ustedes están bien actualizados allí con las redes. Bueno, los grupos sociales lo podemos ver. Miremos ahí en la carta a los Romanos,
capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Pongan mucho cuidado, ahí me van ayudando con darle. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La sociedad actual profesa ser la más sabia de todas las anteriores. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y ahí sigue diciendo, pero quedémonos hasta ahí. Este pasaje nos afirma lo que está sucediendo, la crisis de identidad. Las personas se han envanecido, la sociedad se ha envanecido, han hecho a un lado a Dios, han dejado a Dios a un lado, y lo que han hecho son cosas que están haciendo cosas contrarias, que uno dice contrarias a la naturaleza, a lo que Dios ha dejado. Ustedes ven los grupos sociales, bueno, el LGTBQIA+, bueno, ya es bien largo, y que hay incluso censura en las redes sociales porque tienen derechos, y todo esto, esos grupos que han surgido, es por crisis de identidad. No saben quiénes son, no saben cuál es el propósito de ellos en esta vida, no tienen definido, aunque tengan doctorados, licenciaturas intelectualmente, su mente se ha, como dice aquí, profesando ser sabios, se han hecho necios, que han surgido hoy grupos como, ustedes lo han visto en estas últimas semanas, los Terians, allí. ¿Quiénes vieron ya de los Terians? Levanten la mano, hermanos. Casi todo va. Uno se asusta y dice, bueno, ¿y esta locura? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente, y aquí en nuestro país vecino ya concentraciones de Terians, hoy en internet que hay agencias, escuelas para que puedan enseñarles cómo andar en 4 patas, cómo hacer saltos como animal. ¿Cómo está eso? Que un ser humano quiera andar como un gato. Los Terians es de bestia, de los cuadrúpedos, reptiles. ¿Quiere ser como una bestia? ¿No le dice a usted, este mundo está loco? No es, eso es una locura. ¿Y qué? Hay defensa para esa locura. Hay censura para el cristianismo, hay censura para predicar la palabra, pero para estos grupos, hermanos, han perdido totalmente que son creación, la corona de la creación de Dios, y alabando, dice aquí, por lo cual también en el versículo 24, bueno, el versículo 23, si me ayudan ahí, Romanos 1:23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es lo que están haciendo los Terians. De ahí dice, el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos. Esta gente tiene crisis de identidad. Han deshonrado sus propios cuerpos. Están haciendo cosas ridículas.
han salido nuevos grupos. Está el feminismo, antipecismo, y así, hermanos, han surgido un montón de grupos. Ahora ¿por qué? Yo no sé si usted se pregunta, ¿y por qué? Dicen que los cambios en los grupos, todo eso, todo estos surgimientos de nuevos grupos es porque han habido cambios significativos o transiciones. Entonces, muchos cambios se dan en la adolescencia porque está cambiando el joven, ¿verdad? Está cambiando y cuando no tiene un modelo a seguir, busca en internet y ahí sigue mejor a la vez, siguen a estas influencers. Entonces, ¿qué pasa? En nuestras sociedades pequeñas, pueblos, ya surgen grupos así en todo el mundo. Eso está distorsionando. El padre y la madre se alejan de los hijos y los hijos se identifican con estos grupos que está contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué futuro tiene un joven, una generación así? ¿Qué futuro tiene? No tiene futuro, ni en la sociedad. Qué tremendo, hermanos, que se dé esto. Las pérdidas, los divorcios, el fallecimiento de un ser querido, todo eso son procesos que dan lugar a buscar un grupo social para sentirse amado. Nosotros necesitamos, esa es una necesidad de sentirnos amados. Hoy estamos viviendo crisis que aún las congregaciones se han alejado de Dios. El enfoque no es acercar las almas a Cristo, sino que tener la membresía, y aún líderes religiosos se han valido y han manipulado a la gente para que dé dinero y para que sea miembro y que así pertenecer a un grupo social. Y uno le da tristeza ver como muchas congregaciones, mucha gente y dar dinero, y ahí está en un grupo social y ahí está en una supuesta iglesia de Cristo que no está adorando a Cristo. Eso es mentira. Simplemente se han aprovechado de la vulnerabilidad. Eso, ¿verdad? Lo vulnerable que está la persona por el momento que está pasando. Entonces, una persona vulnerable es susceptible a que pueda cambiar. Entonces se aprovechan. Así como se aprovechan de la juventud, se aprovechan de que está pasando un momento difícil, de que tiene necesidad de ser amado, y aquí es bienvenido. ¿Tiene ese pecado? No importa. ¿Usted es narco? No, aquí puede ser miembro de nuestra iglesia. Y están las famosas narcoiglesias en nuestros pueblos y en nuestros países. Aquí sí se le acepta, como usted quiera, con tal de que dé el pistillo. Estamos igual que antes de la reforma, que la indulgencia es que los cleros, antes de la reforma protestante, la iglesia católica, los cleros era que al momento de caer la moneda en el recipiente, allí era perdonado los pecados. Y eso es mentira, hermanos. Entonces, ¿qué crisis estamos viviendo? Terrible, hermanos. ¿Por qué? Por el choque de valores. Hay una crisis interna. Ya cuando la moral y la ética se deja a un lado y se agarra, y la persona se define por lo que le conviene, reina el egoísmo, reina el orgullo, y ya puede hacer cualquier locura, como hemos estado viendo, por encajar en un grupo. Las personas estamos viendo que este mundo hace cualquier locura por aceptación, por encajar. Está dispuesto a dar el dinero, bueno, que no le ha costado, manipulado. Entonces, eso, hermanos, eso no es la identidad del cristiano. Eso no es el carácter del cristiano. Jesucristo no enseñó eso. Todo lo que estamos viendo, esas ridiculeces, hermanos, aún en las casas de Dios, en la sociedad, es la carencia del amor de Dios.
cada vez estamos viendo, hermanos, que el amor se está enfriando. Y aunque a nosotros nos riamos, hermanos, de lo que hacen, la sociedad y el amor se está enfriando. Que podemos ver que una persona padece necesidad y pasar de largo. Entonces, sí afecta. Todo este entorno está afectando, y nosotros como tenemos que nuevamente recordarnos que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y que tenemos que brillar y hacer que esta sociedad salga adelante, de exaltar, de poner en alto el nombre de Cristo con nuestro carácter. Y allí es que vamos a detenernos y volver otra vez a Primera de Juan, capítulo 3. Allí ese capítulo 3 nos habla del carácter de los hijos de Dios. ¿Cómo lo describe el apóstol? El apóstol Juan lo escribe de una forma tan maravillosa que no usa ni siquiera el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No nos enfoca en el mundo, nos enfoca entre hermanos. Porque si entre hermanos no nos amamos, ¿cómo vamos a amar a los del mundo? Entonces aquí no se sale ni siquiera al mundo, se queda entre hermanos. ¿Recuerdan el tipo de amor? Amor ágape, el amor incondicional de Dios. Todo este mes hemos estado recibiendo del amor y del amor y del amor, y todos los mensajes han sido enfocados en el amor para que nos acordemos. Y esa retentiva de repetitiva se quede, porque los mensajes del TikTok muy rápidos, nuestra mente la han trastornado de que no queremos, no retenemos ya. No es síntomas de la vejez, sino que ya es que la tecnología. Bueno, también síntomas de la vejez. Se le olvida a uno. Hay que repetir y repetir para que se le quede. Entonces, el apóstol, miramos aquí que estamos en el capítulo 3, versículo 1. Por amor, Dios nos da una identidad. Nos ha hecho hijos de Dios, y ese es el carácter, y eso tenemos que tenerlo, y se lo repito nuevamente. Dios nos adoptó, somos hijos de Dios, nos salvó, nos justificó, nos adoptó por amor. Dios nos adoptó. Y la experiencia de la adopción, hermanos, es algo muy maravillosa, que a nosotros Dios nos ha dado el privilegio de tener una hija adoptada y los hijos biológicos. Y no sé, bueno, mi mamá amaba más se miraba la diferencia, ¿verdad? Más a la primera hija que era adoptada que a los demás, ¿no? Y nos decía, no, tienen que amarla más para compensarnos, decía ella. Amarlo más. Los hijos adoptados se aman más, porque y nosotros, hermanos, Dios nos adoptó, nos ama más. Recuérdense de eso, somos adoptados, Dios nos ama más. No tenemos ninguna línea de linaje israelita, no. Porque incluso los españoles sacaron a los judíos. Cuando vinieron a conquistar a ti, no vinieron judíos. Aquí a nuestras zonas vinieron puros españoles. Nosotros, aunque quiera sacar un linaje, usted no tenemos sangre judía. No merecemos, somos indignos, estamos fuera, según la ley. Pero la gracia fue derramada. Gloria a Dios por la gracia que nosotros alcanzamos y fuimos adoptados. La adopción. Entonces, esa es nuestra identidad. Soy hijo de Dios, adoptado. Qué maravilloso. Ahí hay mucho que podemos decirnos. Ahí habla del olivo y fue injertado. El apóstol Pablo lo explicaba en otra de las cartas, que somos injertos, que no injertos ahí, pero el injerto, saben usted que el injerto es el que más produce, ¿verdad? Los que saben de agricultura saben que el injerto es el que trae la gran producción. Y aquí en el pueblo gentil es actualmente
El productivo es la obra de Dios. Es el que está mandando misioneros a todo el mundo. El pueblo gentil. Ya son pocos los israelitas que creen en Jesucristo. Son pocos. La mayoría lo ve como un profeta, como un líder más, como lo mira el Islam, como lo mira nosotros, gracias a Dios, hemos sido adoptados. Ahora, versículo 2, miremos ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya sabe eso, ya no se nos metió en la mente la adopción. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso se refiere a que usted y yo vamos a recibir en la venida de Cristo un cuerpo glorificado, superpoderoso, que eso es la manifestación gloriosa. Pero eso no se ha manifestado. Eso va a ser cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos investidos con poder de lo alto, dándolos un cuerpo glorificado. Pero eso no ha sucedido todavía. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, Cristo nos dice y nos propone un estilo de vida diferente. Versículo 3, miremos. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahí, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo Jesús nos adoptó y nos da la esperanza de que vamos a ser como Él es. Miren, como Él es. Ahora, ¿cuál es nuestra identidad? No es imitar las corrientes del mundo. No es si salió aquel por allá, yo voy a hacerme así a las payasadas que están haciendo, ¿verdad? No es imitar las cosas de este mundo, porque cada vez va a ir de mal en peor. Es imitar, así como Él es puro, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano? Es estar con Cristo. Entonces, si tenemos esa esperanza, vamos a cada día poner de nuestra parte, ¿verdad, hermanos? Allí tenemos hasta unas... Tenemos con los ictus, con los niños, ¿verdad? Los votos. Y dice, ser mejor cada día. Uno de los votos al final ahí, ser mejor cada día. Ah, qué bonito, ¿verdad? Cuando hay esa misión. Eso no es solo para los niños. Ellos quieren ser grandes y procuran ser mejor cada día. Pero nosotros tenemos que ser mejor cada día. ¿De qué forma? Purificándonos a nosotros mismos. ¿Qué quiere el mundo que miremos? Miremos alrededor. Que miremos a la demás gente. Y que digamos, no, es que aquel está mal, que aquel está mal y que este es mal. Y el Señor nos dice, mira tú la viga que tienes encima antes de que mires que quieras sacar la paja de tu hermano. Entonces, la forma de purificar es de cada día tomar el modelo de Cristo. No vamos a ver al hermano, a la hermana y gloria a Dios por todos los que guardar y perseverar hasta el final, guardando un buen testimonio, glorifica a Dios y lo debemos hacer. Pero no significa de que van a endiosar al líder o que van a endiosar a la hermana. Dios no comparte su gloria con nadie. A quien tenemos que ver y nuestra identidad tiene que estar definida es en Jesucristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Allí miramos purificarnos a nosotros mismos. Hoy miremos al versículo 9. Nos vamos a saltar allí, que nos habla del pecado. No es que estemos dejando el pecado, aquí nos habla un poquito. La lucha, hermanos, es por el pecado, ¿verdad? Siempre es así. Dice,
todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Miren, algo maravilloso que ocurre cuando uno acepta a Cristo, ocurre un milagro que uno no lo ve, lo comprende hasta meses después de estudio de la palabra. Una persona natural no percibe las cosas espirituales y es guiado por sus instintos carnales. Aunque tenga sabiduría, aunque tenga conocimiento, la sabiduría es divina, la da Dios. Aunque tenga conocimiento, sea inteligente, así como leímos en Romanos, terminan haciendo cosas tontas. Entonces, cuando uno acepta a Dios, ocurre un milagro que esa inclinación a hacer las cosas malas, Dios la inclina a hacer las cosas buenas. Y lo que hemos leído ahí, que dice, porque la simiente de Dios permanece en él, a eso se refiere. Algunos teólogos lo llaman el germen divino. Es eso que viene a nuestro corazón. O sea, Dios limpia y nos inclina a hacer el bien. Entonces, antes de ser y de recibir a Cristo, no hay temor de pecar, no hay detención de nada. Es como un vehículo sin frenos para hacer todo. Pero cuando damos el paso de fe, ocurre algo. Abrimos la puerta del corazón y viene la simiente de Dios. La simiente de Dios es que usted y yo decidimos darle lugar que Dios gobierne. Entonces es allí cuando viene el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que guarda, el que dirige, el que guía, el que forma el carácter de cada persona. El Espíritu Santo entonces se da lugar y la naturaleza de Dios nos da carácter moral y ético. Dios no es modelos, no es lo que el mundo haga, es Dios. Debemos de ser, y aquí nos vamos a ir al versículo 16. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Están conmigo? Déjelo ahí, hermanos. Yo voy a leer los otros dos, pero déjeme ese ahí en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Bueno, ahí hay un jueguito de palabras que hizo el apóstol Juan. El hecho es que nosotros hemos nacido a Cristo, hemos nacido de la simiente incorruptible, hemos sido adoptados, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados ¿para qué? Para buenas obras, para exaltar el nombre de Cristo. El proceso es así. Nosotros venimos a Dios, Dios nos toma y nos hace el real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido, pero un pueblo escogido preparado nos ayuda a través del Espíritu Santo a que dejemos el pecado, que no practiquemos el pecado y que tengamos una vida guiada por el Espíritu Santo. Pero la vida guiada por el Espíritu Santo, ahí nos dice que la identidad es el amor. Amén. O sea, una persona que no tiene amor
no es de Dios. Ha dejado a Dios. Porque Dios es amor. Eso dice el apóstol el apóstol Juan. Y miren cómo el apóstol Juan, incluso el que escribió San Juan 3:16, que es la Biblia resumida, no nos mete en la profundidad de que amemos al mundo, a las personas del mundo, porque cuesta más amar a las personas del mundo. Nos concentra solo en los hermanos, que es en el amor filial. Nos concentra y nos dice: si ustedes que han conocido el amor de Dios, y si Dios puso la vida por ustedes, ¿son capaces ustedes de sacrificarse por su hermano? Aquí parafraseándolo, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto hace usted por el hermano si Dios ya hizo todo por usted? Así lo dice el apóstol Juan. ¿Qué tan bueno es usted? No es usted, ¿qué tan buenos somos? Me incluyo porque la palabra nos redarguye a todos y tiene que ponerles ese peso. ¿Qué tan buenos somos? ¿Qué tanto amor de Dios hay en nuestros corazones? Eso dice el apóstol Juan. Si nosotros somos egoístas y solo somos como el asadón, como decimos aquí en nuestra región, para adentro, el amor de Cristo escasea. El amor de Cristo escasea. Si solo somos buenos para hablar, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y de verdad. Y ahí está. Somos buenos para hablar y decirle: ay, que yo te amo. ¿Cómo cree que se sentirá una esposa que le diga al esposo: yo te amo y aquí traigo el ramo de flores, cuando sabe que viene de acostarse con otra? ¿Verdad que no? No. O sea, tiene que ser una vida auténtica. Y esa es a la verdad que se refiere. Dice de verdad. Entonces, la verdad es que usted y yo no podemos engañar a Dios. Y que nosotros podemos estar tranquilizándonos la conciencia. Son los versículos que sigue diciendo. Nosotros podemos tranquilizarnos la conciencia con dar dinero, o con ir a hacer una obra de caridad, o con ir a decir: aquí voy a llevar al hospital y voy a hacer esto y lo otro. Pero si no hay amor en el corazón, eso lo que le va es a apaciguar, le va a tranquilizar. Por eso dice aquí: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Miren otro aspecto más. Y si usted se siente tranquilo, mi conciencia tranquila, yo soy buen cristiano, eso es otro peligro, ese versículo que lee. Ay, no, es que yo sí soy bueno. Ahí el apóstol dice que está pecando también, porque el orgullo ha dejado que se llegue a su corazón. Es que no somos lo suficientemente buenos. Es una lucha, hermanos, que tenemos que estar cada día, el diario vivir. Entonces, la verdad es que nosotros como identidad tenemos que tomar el amor de Dios, y cada día, aquí nos sigue diciendo en el versículo 20, el 23, si nos pueden ayudar con el 23, versículo 23. Y este es un mandamiento: que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos, que Él permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. Así, hermanos, que el carácter de los hijos de Dios se revela en este versículo. Se los voy a decir nuevamente. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él. Bueno, en el 23, miren, este es el mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Fe. Miren lo que tiene que regir: fe.
De ahí que nos amemos unos a otros. Amor. Y tercero, el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Guardar sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Ahí resumido, esa es la conclusión. Si nosotros tenemos fe en Jesucristo, si amamos y obedecemos su palabra, estamos caminando bien. Ahora, si no hacemos esto, ahora, como ¿quién es el modelo que nos pone? Es Jesucristo. ¿Cómo debemos amar? No es un amor, hermanos, así interesado, no, que es un amor ágape. Es un amor que usted viene a los pies de Cristo. Dios nos ha amado incondicionalmente. Usted tiene que amar, no filialmente. Le voy a ayudar a mi hermano para que me eche la mano. Eso, como dice, bueno, voy a hacer como hacían antes aquí, lomo, ¿verdad? Le voy a ayudar este día, pero usted me ayuda el otro. El amor de Dios es que hagamos la obra del Señor y no esperemos recompensa de humano, sino que recompensa de Dios. La recompensa de Dios es la mejor, porque Él nos da en este mundo y por la eternidad, así decía el rey David. En la tierra de los vivientes veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, decía, y por la eternidad. Dios nos bendice aquí, hermanos, pero eso es así, miren, lo que Dios dará por todo lo que se haga. Así que hermanos, miren, algo tan maravilloso, ya ir para la conclusión, es que cualquiera puede tomar la identidad, esta identidad, la identidad de hijo cristiana. Si uno ve en la Biblia, recordarán a Asenat, egipcia. ¿Quién fue Asenat? ¿La esposa de quién? No se acuerdan más. La esposa de José, el hijo de Jacob, el que se fue vendido para Egipto. Asenat no era israelita, era egipcia. Y alcanzó la bendición de que 2 tribus salieron de ahí, Manasés y Efraín. Doble bendición. Si miramos a Rahab, ¿quién era Rahab? Una prostituta de Jericó, desechada, odiada por la sociedad, por los judíos, pero Dios la adoptó. Y la adoptó y la hizo, la tenía en la línea mesiánica, o sea, Rahab viene de la sangre de Rahab, viene Jesucristo. Miren qué privilegio tan grande. Ruth, otra forastera, otra parte del linaje de Jesucristo también, que no era israelita. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos de verdad, que nosotros vengamos a Él genuinamente y que nos sometamos y le digamos: Señor, cumple tu propósito en mí, aquí estoy, así como lo han hecho de generación en generación el pueblo santo de Dios. Dios ha elegido, ha usado a todas aquellas personas que abren su corazón, y el Espíritu Santo es el que hace las maravillas. Dios, a través de cada persona dispuesta, no poniendo la mirada en ningún hombre, sino en Jesucristo, Dios ha hecho y les ha cumplido los propósitos. Entonces, así quiere que nosotros, hermanos, roguémosle al Señor que nos dé de su amor, para que podamos ver compasivamente a las demás personas, para que no los condenemos, no los juzguemos, no una persona que está en el pecado, y usted y yo, pues bueno, digamos, ya tenemos otro grado de madurez espiritual, y miremos para abajo a las personas. Que Dios nos dé la compasión de cómo Él anduvo entre prostitutas, entre personas de baja reputación, que aún los mismos fariseos lo condenaban al mismo Señor Jesucristo por estar entre la multitud. Así usted y yo seamos esas personas que influyamos en las demás personas.
influyamos, porque ahora estamos viviendo crisis de identidad que aún el pueblo de Dios está enfriando y ya no quiere palabra de Dios, ya no quiere demostración de amor, sino que show, espectáculo y palabras que les hagan sentir bien. La palabra de Dios lo que tiene que hacer en nosotros es limpiarnos, penetrar como una espada, que aunque nos duela, pero que trae sanidad a nuestra alma y que nos ayude a cada día ser mejores. Pónganse de pie, hermanos.